¿Es posible de algún modo que la guerra entre Rusia y Ucrania tenga motivaciones religiosas de fondo? Quizás piensen que esta hipótesis es absurda plantearla en 2022. Yo solo les pido que no cierren este vídeo y abran su mente, porque les voy a revelar una de las claves que subyacen a este conflicto, la clave religiosa. Vamos allá. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Muy buena! La tesis que defiendo en este vídeo es que Vladimir Putin, actual presidente de la Federación Rusa y, por cierto, cristiano ortodoxo, considera que su destino espiritual es la reconstrucción de la cristiandad con sede en Moscú. Es importante entender lo que significa cristiandad en este contexto. Cristiandad, según el Papa León XIII y el resto de sus sucesores, era cuando la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En su encíclica Immortale Dei de 1885, León XIII decía literalmente así: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época, la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión, fundada por Jesucristo, se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes gracias a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela de los magistrados. Europa tiene por todo ello una enorme deuda de gratitud con la religión, en la cual encontró siempre una inspiradora de sus grandes empresas y una eficaz auxiliadora en sus relaciones. Habríamos conservado también hoy todos estos mismos bienes si la concordia entre ambos poderes se hubiera conservado. Podríamos incluso esperar fundadamente mayores bienes si el poder civil hubiese obedecido con mayor fidelidad y perseverancia a la autoridad, al magisterio y a los consejos de la Iglesia. Como veis, en aquellos tiempos se escuchaba bien claro en la jerarquía de la Iglesia Católica el lamento por haber perdido la influencia directa sobre las políticas de los estados. Estos lamentos han ido encontrando eco en algunos políticos de la historia contemporánea, haciendo que el anhelo de reconvertir de nuevo los estados en cristianos forme parte de su empeño. Sin embargo, el complejo devenir de los acontecimientos y el ansia de algunos por ganar cuotas de poder ha corrompido este anhelo que genuinamente podríamos considerar evangélico en formas totalmente anticristianas de enarbolar la bandera de la fe. Hoy en día, muchos de estos políticos que se autodefinen como los verdaderos defensores del catolicismo, el cristianismo o la ortodoxia, conciben la fe en Jesús como un instrumento para aglutinar al pueblo y someter a los disidentes con la vara de un régimen sacralizado y por lo tanto incuestionable, algo que acaba por producir formas de gobernar que contradicen completamente el espíritu del Evangelio. En las últimas décadas hemos sido testigos de cómo ascienden al poder políticos que invocan a Dios mientras instigan al odio, usan la mentira y encienden la mecha del conflicto y la guerra. Vladimir Putin pertenece a este grupo de políticos que instrumentaliza la religión, la utiliza para revestir de una especie de aureola de santidad su persona y legitimar como justas e incuestionables sus acciones. ¿Y en qué me baso para realizar estas afirmaciones? Les invito a hacer un viaje en el tiempo y a remontarnos al siglo X, a los tiempos del emperador cristiano Basilio II, cuya base se ubicaba en Bizancio. A finales de aquel siglo, Basilio se encontraba amenazado por un levantamiento de sus propios generales. Sin fuerzas propias para hacerle frente a la revuelta, el emperador se acercó a sus enemigos, los paganos, en la tierra de la Rus. Hay que decir que Basilio II es recordado por ser un hábil negociador. Consiguió que el príncipe de la Rus, Vladimir I, lo ayudara a sofocar la revuelta y a cambio le daría la mano de su hermana en matrimonio. Esto supondría un increíble cambio de estatus para Vladimir. El matrimonio de un pagano con una princesa imperial no tenía precedentes. Solo había una condición más para que el matrimonio se pudiera llevar adelante, y es que Vladimir tenía que convertirse al cristianismo. Así que, tras sofocar la revuelta que tenía Basilio, el príncipe volvió triunfante a Kiev y convocó a toda la ciudad a las orillas del río Dnieper para un bautismo masivo.
Este suceso, acaecido en el 988 de la era cristiana, es el acto icónico de la fundación del cristianismo ortodoxo ruso. Y fue a partir de aquí que el cristianismo se extendería y se fusionaría con el amor por la patria rusa para crear un poderoso brebaje de nacionalismo y espiritualidad. Con el tiempo, Vladimir fue declarado santo. Cuando cayó el Imperio Bizantino, los rusos se vieron a sí mismos como su sucesor natural. Eran una tercera Roma. Como ya sabéis, después llegó el comunismo soviético, que trató de aplastar todo esto, pero fracasó. Y en el periodo postsoviético se construyeron y reconstruyeron miles de iglesias. Aunque en Occidente se piensa en el cristianismo como algo debilitado y quizás en vías de extinción, no es así en Oriente, donde se encuentra en pleno auge. No hace mucho, en 2019, el patriarca Cirilo I, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, se jactó de que estaban construyendo 3 iglesias por día. El año pasado, en 2021, inauguraron una catedral a las Fuerzas Armadas apenas a 1 hora de Moscú. Y es que en Rusia la imaginería religiosa se ha ido fusionando con la glorificación militar. En el corazón de este renacimiento postsoviético del cristianismo hay otro Vladimir Putin. Muchas personas no aprecian hasta qué punto la invasión de Ucrania para él es una hazaña espiritual. El bautismo de Rus es el evento fundador de la formación del alma religiosa rusa. La Iglesia Ortodoxa rusa tiene sus orígenes allí. Es por eso que Putin no está tan interesado en algunos distritos de tendencia rusa al este de Ucrania. Su objetivo, aterradoramente, es el mismo Kiev. Miren, Putin nació en Leningrado, una ciudad que ha reclamado su nombre original de santo, San Petersburgo. Fue de madre cristiana devota y de padre ateo. Su madre lo bautizó en secreto y él todavía lleva su cruz bautismal. Desde que se convirtió en presidente, Putin se ha presentado como el verdadero defensor de los cristianos en todo el mundo. Es el líder de la tercera Roma. Su implacable bombardeo de ISIS, por ejemplo, fue presentado como la defensa de la patria histórica del cristianismo. El presidente de la Federación Rusa no duda en usar la fe como una forma de golpear a Occidente, como lo hizo en este discurso de 2013. Vemos que muchos de los países euroatlánticos en realidad están rechazando sus raíces, incluidos los valores cristianos que constituyen la base de la civilización occidental. Están negando los principios morales y todas las identidades tradicionales, nacional, cultural, religiosa e incluso sexual. Están implementando políticas que equiparan las familias numerosas con las parejas del mismo sexo, la creencia en Dios con la creencia en Satanás. Putin considera su destino espiritual como la reconstrucción de la cristiandad con sede en Moscú. Seguramente recordaréis que cuando la banda de punk Pussy Riot quiso manifestarse contra el presidente, optó por hacerlo en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, un enorme edificio blanco y dorado, demolido por los soviéticos y reconstruido en los años 90. Es una de las síntesis de las aspiraciones nacionales y espirituales de Rusia. No es solo Rusia, es la Santa Rusia, en parte proyecto religioso, en parte extensión de la política exterior rusa. Hablando del bautismo en masa de Vladimir I, Putin explicó: su hazaña espiritual de adoptar la ortodoxia predeterminó la base general de la cultura, la civilización y los valores humanos que unen a los pueblos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Este nuevo Vladimir quiere hacer lo mismo otra vez, y para hacer esto necesita que Kiev regrese. A esta motivación religiosa se le añaden algunas políticas eclesiásticas enojadas. Les cuento. En 2019, el brazo ucraniano de la familia de iglesias ortodoxas declaró su independencia de la Iglesia Ortodoxa rusa, y el jefe nominal de la familia ortodoxa, Bartolomé I de Constantinopla, lo apoyó. El presidente ucraniano Petro Poroshenko describió esto como una gran victoria de la devota nación ucraniana sobre los demonios de Moscú, una victoria del bien sobre el mal, la luz sobre la oscuridad. La Iglesia Ortodoxa rusa rechazó furiosamente esta pretensión de independencia, afirmando que Ucrania pertenecía irrevocablemente a su territorio canónico. Esto condujo a una división histórica dentro de la familia ortodoxa, con la Iglesia rusa rechazando la primacía de Bartolomé, declarando que ya no estaban en comunión con el resto de la familia ortodoxa. El mismo ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció a Bartolomé como un títere estadounidense. Así,
pueden entender cómo es la centralidad de Ucrania en general y de Kiev en particular para el imaginario de la Iglesia rusa. Recuperarlas es recuperar la unidad milenaria de la ortodoxia. En la era postsoviética, la Iglesia ortodoxa fue generosamente recompensada, y no solo con enormes programas de construcción y reconstrucción de iglesias patrocinados por el Estado, sino también con la participación en lucrativas operaciones comerciales. Pocas iglesias se han vendido al Estado tan completamente como la Iglesia Ortodoxa rusa. El año pasado, en el aniversario del bautismo de la Rus, el patriarca Cirilo I de Moscú predicó a su pueblo instándolos a mantenerse fieles a la conversión de Vladimir y la sangre de los mártires ortodoxos. Les dijo que amaran nuestra patria, nuestro pueblo, nuestros gobernantes y nuestro ejército. El occidente secular no entiende esto. Vemos el discurso de Putin como el discurso de un loco, que es otra forma de decir que no entendemos lo que está pasando. Y mostramos lo poco que entendemos al pensar que un montón de sanciones económicas van a poner freno a esto. No lo van a frenar. Ucrania es una parte inalienable de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual. De eso se trata todo esto, espacio espiritual. Una frase aterradora, impregnada de más de 1000 años de historia religiosa rusa. En mi opinión, Putin no se detendrá hasta conseguir anexionarse completamente Ucrania, y si alguien intenta impedírselo, no dudará en usar toda su fuerza disponible. Y aunque suene aterrador decirlo, nos encontramos a las puertas de una tercera guerra mundial, una guerra a la que tristemente le subyacen motivaciones religiosas, motivaciones pervertidas y con poco de cristianas, pero que están conduciendo a matar salvajemente en nombre de Dios. Todo mi apoyo al pueblo ucraniano y a las víctimas de esta guerra, y mi oración para que cese la violencia. Que Dios les bendiga. La paz.